Mantenimiento de una computadora. Grupo número 16 del curso Prácticas Iniciales, Alejandra Monzón, Josué Caal, Andrea Orozco, y del curso Prácticas Intermedias, Iván López. Una computadora, máquina electrónica capaz de almacenar información y tratarla automáticamente mediante operaciones matemáticas y lógicas controladas por programas informáticos. Herramientas necesarias: desarmadores de precisión, aire comprimido, limpiadores, lugar donde guardar los tornillos durante el proceso de desarme. Con la computadora sin batería, se procede a quitar los tornillos de la parte de abajo. Hay que tener cuidado al quitarlos y ponerlos en un lugar seguro, donde no se nos pierdan o corran riesgo de caerse, pues se podría perder uno de estos y muchas veces no es tan fácil conseguirlos de nuevo. Para quitar los tornillos se utilizan desarmadores de precisión. Muchas o la mayoría de veces se utilizan Phillips, aunque en algunas marcas pueden ser de otro tipo. Luego de que retiramos todos los tornillos, podemos proceder a quitarle la parte de abajo de la máquina con cuidado. Podemos ayudarnos de una uña de plástico para destapar la máquina. A veces esta viene a presión, por lo que se necesita un poco de fuerza, pero debemos de tener mucho cuidado, pues alguna parte de la placa puede venir aún sostenida de esta. Lo quitamos y retiramos la tapa. Una vez destapada, a continuación se retiran los componentes de la tarjeta madre. Se desconectan principalmente el disco duro y la tarjeta RAM. El disco duro puede venir atornillado, por lo que hay que quitar los tornillos que traiga, levantarlo suavemente y extraerlo hacia afuera de la computadora. En las tarjetas RAM o en los puertos de las tarjetas RAM existen dos ganchitos metálicos o seguros. Estos se abren hacia los lados para poder retirarla. Se extrae la tarjeta y se coloca en un lugar seguro para que no se dañe. También hay que retirar las demás tarjetas como la Wi-Fi y otros componentes que aún pueden tener tornillos, como el ventilador. El ventilador nos ayuda en la computadora a disipar el calor, ya que esta genera mucho calor en el procesador porque este trabaja con frecuencias altas. Este lleva un disipador y este a su vez el ventilador. La placa de red o Wi-Fi cuenta con dos cables pequeños o conectores que van a presión. Estos se jalan para desconectarla. A veces viene la placa atornillada y hay que retirar los tornillos para poder extraerla. Esto se debe hacer con cuidado. Si aún quedan tornillos, estos se deben quitar para poder desarmar la computadora a totalidad y en sus dos partes. La parte que incluye la pantalla y la parte de la placa madre y el teclado y los puertos.
se debe revisar minuciosamente que no queden tornillos sobrantes o algún conector que aún esté ubicado en su lugar para que no puedan haber accidentes al momento de retirar la placa madre. En el caso de esta computadora tenía dos bisagras metálicas que había que mover para poder retirar lo que es la placa madre, pero esto no siempre es así. En otros modelos puede ser diferente. Todo esto, lo repito, se realiza teniendo mucha precaución para no dañar ningún componente de la placa que pueda afectar luego el funcionamiento de la computadora. El teclado está conectado a la placa madre por un flexible. Un flexible no es más que varios cablecitos de cobre unidos y recubiertos por un plástico blanco. Este se desconecta en un conector especial que es de mover para poder retirar. Después de desarmar, se procede a limpiar las partes y los componentes de la computadora. Dale, dale, dale. Las partes pequeñas y móviles es mejor limpiarlos con una lata de aire comprimido, así como también el polvo que pueda haber o existir en la placa madre. La pantalla se limpia con un cepillo especial de cerdas suaves y con un líquido especial aplicado a un pañuelo de microfibra. Ya que la pantalla es del tipo LCD, requiere precaución, pues esta se puede rayar fácilmente. Se limpia frotando suavemente sobre el cristal. Si se cuenta con limpiacontactos, se puede aplicar en los conectores de los componentes y de la placa. Y ya que terminamos, se procede a colocar la placa y a armar. Para colocar el flexible del teclado, se empuja suavemente y se regresa el seguro a su lugar y así queda listo. Luego se coloca la placa madre en su lugar y se procede a recolocar los tornillos y los componentes que fueron retirados. Se conectan los cables que fueron retirados, teniendo cuidado de dejarlos en la posición en la que estaban. Muchas veces estos cables o sus conectores pueden parecerse, pero cada uno tiene su función específica, así que podemos marcarlos para no incurrir en confusiones luego. Podemos ponerles una pequeña marca
y a la hora de armarlos, colocarlos en la marca coincidente. Hay que colocar todos los cables, no olvidar ninguno para evitar obvias fallas. Se colocan todas las piezas que fueron retiradas, el ventilador, el disipador, y todas tienen que ser colocadas con los tornillos que llevaban. Y en caso de que no lleven, deben ir correctamente colocadas. Revisamos bien de que todo esté en su lugar, que no falte ningún cable para que el mantenimiento esté correcto. Se colocan los tornillos faltantes en los componentes. Luego se vuelven a colocar los componentes que extrajimos en primer lugar, como el disco duro y la tarjeta RAM, se colocan de la forma inversa a la que se extrajeron y se le colocan al disco duro sus respectivos tornillos. Ya casi finalizando el proceso. Solo falta colocar de nuevo la tapa. Se coloca la tapa, se arma la computadora y si el proceso fue realizado siguiendo todas las indicaciones, debe funcionar de nuevo correctamente. La computadora funciona, está cargando el sistema operativo, nos está mostrando la pantalla para iniciar y acceder al usuario, lo que significa que el proceso fue realizado de manera correcta.